Buenos días a todos y todas. Mi nombre es María Fernanda Cabrera, trabajo en el área de información pública y monitoreo de la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Quisiera darles la bienvenida al panel Respeto y Protección de las Personas con Discapacidad en el Mundo del Trabajo. Antes de empezar, quería detenerme a hacer algunas consideraciones técnicas. Este panel tendrá una duración de 45 minutos que se dividirán en 3 partes. Un panel inicial de 25 minutos, luego una sesión de preguntas del público y discusión plenaria que durará 10 minutos y finalmente las palabras de cierre. El público podrá anotar sus preguntas en el chat que está ubicado a un costado de la ventana. Asimismo, durante toda la sesión, contaremos con interpretación en vivo en lengua de señas. También estaba contemplado contar con subtítulos o con closed caption, pero tuvimos unos problemas técnicos que lo imposibilitan. De todos modos, esta sesión está siendo grabada y se colgará en la página web del foro con los subtítulos correspondientes. Es un honor para mí moderar este panel, ya que es la primera vez que el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos incluye la temática de la discapacidad. En este sentido, me gustaría agradecer a las organizaciones representativas de personas con discapacidad, RIADIS e IDA, por su colaboración y apoyo en la organización de este panel, así como al secretariado del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, me gustaría presentarles a la señora Rosa Idalia Aldana, experta del Comité ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y al señor Gabriel Soto, director para la región Cono Sur de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias. En esta instancia, nuestros panelistas analizarán las medidas que pueden tomar los estados y las empresas para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad y para eliminar las actitudes discriminatorias y el acoso en el empleo, en particular contra las mujeres y los diversos grupos de personas con discapacidad. Asimismo, se profundizarán las barreras en materia de empleo y trabajo durante la pandemia. Entonces, le voy a dar la palabra a Rosa Idalia Aldana, que tendrá 15 minutos para exponer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es un honor y un gran placer compartir con ustedes por segunda vez. Y pues, quiero presentarme para las personas con discapacidad visual. Especialmente me describo, soy de pie, soy blanca, soy una mujer con discapacidad y mido 1,7 metros aproximadamente. Y bueno, para aprovechar estos 15 minutos, en primer lugar, hacer referencia al artículo 27, que es el que al artículo 27 de la convención, que es el que nos concentra en esta oportunidad, en donde reconocemos que existe una serie de barreras que realmente impiden el pleno goce del derecho al trabajo de las personas con discapacidad y de su plena inclusión en el mercado laboral, ¿verdad? En el comité hemos expresado en diferentes oportunidades la preocupación por esos índices de desempleo, esas tasas de desempleo y la falta de oportunidades, sobre todo accesibles, inclusivas, en donde se manejen o se puedan aplicar ajustes razonables para que nosotros, las personas con discapacidad, podamos aplicar y ser parte del mercado laboral en igualdad de condiciones con relación, obviamente, a los demás. Hay que reconocer una interconexión que hay con el artículo 27 de la Convención y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde particularmente se refiere a la economía, a las economías inclusivas y al trabajo decente para todos, refiriéndose obviamente y explícitamente a las personas con discapacidad. También lo interesante de
de este artículo que promueve la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y convención que ha sido ratificada por la mayoría de los países, y de hecho que se está buscando que sea una ratificación universal, porque solo 7 países son los que falta que la ratifiquen, es que está relacionado al empleo con otros derechos como el derecho a la educación, a tener autonomía, vida independiente, a la capacidad jurídica, a la toma propia de decisiones. Y hay que hacer referencia a que estos procesos de exclusión y de barreras que especialmente encontramos en procesos de formación, de educación, son los que más crean obstáculos para que las personas con discapacidad busquemos un empleo o encontremos incluso un empleo digno en igualdad de condiciones con los demás, y que permitan satisfacer las necesidades básicas y no solo de supervivencia, sino de desarrollo profesional y personal, ¿verdad? Dicho esto, también quiero enfocarme en que el hablar de empleos inclusivos o de abrir estas oportunidades, estos espacios en igualdad de condiciones, también hace referencia específicamente al modelo de derechos, no a un modelo médico rehabilitador, no a esos modelos tradicionales como se ha visto a la discapacidad y a las personas en situación de discapacidad, en donde de alguna manera incluso hasta funcionarios públicos o cualquier otra persona ve a la persona con discapacidad como una carga cuando se visibiliza desde otra perspectiva y no desde el enfoque de derechos humanos. También es importante hacer referencia a que está comprobado que el hacer, incluso incorporar ajustes razonables, no implica gastos, ¿no? Porque el ajuste razonable no sobrepasa por eso habla de hasta el mismo concepto, ajuste razonable, es de doble vía y no se trata de sobrecargar a la empresa ni sobrecargar a la persona con discapacidad, sino que son ajustes para que obviamente se desarrolle el trabajo y que pues lo que nos interesa a todos, el gana-gana. Existe obviamente una obligación inmediata de no discriminación, que exige a los estados, que exige a los países que de alguna manera también se regulen las legislaciones o se reformen las ya existentes o se creen nuevas legislaciones, como por ejemplo muchos estados, muchos países carecen de una legislación que regule, por ejemplo, el teletrabajo, que ahora con el COVID-19 pues la virtualidad se ha vuelto algo inherente al quehacer de las organizaciones y de las empresas, pero debe estar debidamente regulado para que realmente se garantice los derechos de todo trabajador, de todo empleado. Desde el comité también nos preocupa y hemos hecho observaciones con relación al trabajo protegido, porque es al final un trabajo o un empleo que segrega a la población con discapacidad o que crea una especie de guetos, y en donde se vulnera de alguna manera el que la persona con discapacidad sea el garante y el protagonista de esos derechos. Es importante hacer referencia a los principios fundamentales a los que la Convención hace referencia, para que pensando en ello se creen las medidas o se creen acciones que abran esas puertas y que promuevan la creación de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. El artículo 3 de la Convención es exactamente en donde está plasmado el respeto a la dignidad, un respeto inherente a la autonomía individual, está incluida también la libertad de la toma propia de las decisiones y de la independencia de las personas con discapacidad. Por eso yo hacía referencia a esa interconexión del derecho al empleo con los demás derechos. La no discriminación
que está contemplada también en estos principios fundamentales. El derecho al empleo fomenta la participación, la inclusión también en todas las acciones efectivas en la sociedad, incluye el respeto por las diferencias, la aceptación de las personas con discapacidad, ya sea por diversidad y cualquier otra condición humana, exige una igualdad de oportunidades, una accesibilidad clara, en donde hago referencia nuevamente a esos ajustes razonables, que es más importante y es menos la inversión, incluso si invertimos en protección social, a curar. Es como una enfermedad, es más fácil prevenir que curar la enfermedad ya como tal. Lo mismo pasa en el ejercicio pleno del derecho al empleo. Mientras más invirtamos en protección social, mientras más invirtamos en generar estas oportunidades de empleo en igualdad de condiciones, más oportunidades hay de desarrollo, no solo para la comunidad en pleno, para las familias, sino para el país. El respeto a la evolución, a las facultades de los jóvenes, de los niños y de las niñas con discapacidad, para irse formando en igualdad de condiciones y, por supuesto, ir tomando en cuenta como estados medidas pertinentes, no discriminatorias, que vayan abriendo esta posibilidad de empleo para las personas con discapacidad. Tomar en cuenta protocolos ya en los empleos contra el acoso, en donde haya sobre todo para las mujeres, que es con lo que más se evidencia en el campo laboral, y por supuesto que no se excluya bajo ningún término, que se generen directrices concretas, programas de formación permanente también, no solo desde la academia, vinculada con la formación que promueven también desde la responsabilidad social que tienen las empresas y todos los actores. Y nada, pues yo dejo en esta parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosa. Sin duda es fundamental tu planteamiento sobre la interconexión del derecho al trabajo con los demás derechos humanos. A continuación, le voy a dar la palabra a Gabriel Soto, quien tendrá 10 minutos para exponer. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Para Readi es realmente un honor que nos permitan estar en este espacio compartiendo con Rosa Idalia, integrante del comité. Así que para nosotros es un gran honor y un gran desafío de poder compartir esta mesa. Yo voy a tratar de no repetir algunas cosas muy importantes que dijo Rosa Idalia, que son esenciales como lo que ella ha planteado. Consideramos muy importante esta observación que el comité está trabajando sobre el artículo 27, porque es algo muy necesario en estos momentos que se puedan dar oportunidades de ejercer este derecho a las personas con discapacidad. Quería concentrarme más que nada en mi participación de hoy en algunos aspectos que me parece importante señalar de lo que nosotros vemos acá en América Latina. Algunos casos que hemos observado de cómo se ha estado implementando el artículo 27 en los diferentes estados, según los comentarios de nuestras organizaciones miembros. En general, la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral se da por dos vías, principalmente, por una vía de leyes que regulan la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de cuotas, o también a través de otras medidas que ayudan o que complementan esa inclusión, tanto para la órbita privada como para la órbita pública.
Por lo general, en nuestros estados hay más posibilidad de inclusión en la órbita pública que en la privada. La privada siempre ha costado más por el hecho y la estigmatización de que se considera para el sector privado muchas dificultades al contratar a una persona con discapacidad. Por lo general se buscan determinados beneficios o exoneraciones para incentivar la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral privado. Entonces, estas cosas dificultan mucho la implementación y mucho la posibilidad de la persona con discapacidad. Es muy importante que esto se tenga presente en el momento de la formación de la persona, porque nosotros apostamos a que la persona con discapacidad sea incluida por su capacidad, por su formación, por su educación, en cuanto a lo que es sus habilidades, donde más le importa trabajar. Lamentablemente, en varios países se ve de que el acceso a posibilidades laborales son a empleos o a cargos de empresas que tienen que ver más bien con el escalafón más bajo. No siempre hay posibilidades de postularse a cargos ya profesionales, porque se cree muchas veces que la persona con discapacidad tiene una mínima formación, por ignorancia, por supuesto, de muchas personas, pero no es en el sentido de que sea esto una voluntario, esta ignorancia, sino porque también la difusión de las posibilidades y capacidades de las personas con discapacidad muchas veces no se hace como debería hacer. Nosotros, las organizaciones, tratábamos de hacer incidencia tanto en la órbita pública como en la órbita privada de las fortalezas y oportunidades que da la inclusión laboral de personas con discapacidad al ambiente laboral. Sí apostamos que esta inclusión sea en igualdad de derechos de cualquier otra persona. Sí apostamos a que esta inclusión sea en relación a la formación, a la capacidad. Por eso esta observación que está trabajando el comité es muy importante porque está directamente relacionada también con la inclusión, con el artículo 24 de la inclusión educativa, está vinculada también con el artículo 12 de la capacidad jurídica. O sea, es muy importante esta observación que se está haciendo para dar lineamientos tanto a los estados como a nosotros, las organizaciones de personas con discapacidad, en cuanto a por dónde tenemos que hacer más énfasis en esta reivindicación de nuestro derecho. Una de las cosas que también yo quería como recalcar es el tema de que en algunas empresas privadas la gran dificultad que tienen para incluir a las personas con discapacidad en la dificultad que ellos ven en cuanto a cómo atender o cómo acompañar esa inclusión en el ambiente laboral. Muchas veces hemos hablado de los apoyos, de la figura del apoyo, de la persona de apoyo laboral, ¿ya? Esa figura creo que va a ser muy importante que se vaya, desarrollándose, vaya fortaleciéndose, porque no es un asistente personal. No, es más bien una persona de apoyo que ayuda a la persona a incluirse tanto en la tarea que tiene que hacer como también en el razonamiento con sus pares. Esto es principalmente, si bien es para todas las discapacidades, pero también principalmente donde hay más prejuicio, más resistencia, que es en relación a la discapacidad intelectual. Entonces ahí es muy importante el apoyo laboral. Pero ¿cuál es el problema que se presenta? Bueno, ¿quién financia esto? Las empresas se resisten a financiar este costo. A veces se logra, pero por lo general no se logra. Entonces, bueno,
¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el papel de los Estados en ese sentido? Bueno, nos parece muy importante que los Estados tienen que tomar esta responsabilidad de configurar los apoyos laborales como parte de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque no tiene por qué ser un apoyo laboral permanente, sino a lo mejor por un periodo de tiempo inicial. Pero sí consideramos muy importante esta figura. Ayudaría mucho para el buen éxito de la inclusión laboral. Entonces, creemos nosotros muy importante este aspecto, como también consideramos que todas las medidas de ajuste razonable que tienen que estar en la contratación de una persona con discapacidad, tiene que ser entendido como parte de lo que tiene que ofrecer la empresa, ya sea pública o privada. Los ajustes razonables son todos aquellos ajustes que ayuden a que la tarea se desarrolle y se desarrolle en igualdad de condiciones y en buen funcionamiento, igual como sus pares. El ajuste razonable puede ser la instalación de un software o también alguna otra aplicativo que ayude a la persona con discapacidad a desarrollar su actividad. Otra cosa es la accesibilidad. La accesibilidad sí tiene que estar, tanto la accesibilidad física como la visual, como las señales luminosas para las personas sordos o hipoacústicas. O sea, hay que contemplar todos esos aspectos y las empresas tienen que prepararse para eso. No pueden dejar de lado esto. Y para redondear mi participación de ahora, más que nada, es muy importante que todo este trabajo que se haga en relación con la inclusión laboral, y eso lo está trabajando esta observación, es la consulta permanente con las personas con discapacidad y sus familias, con sus organizaciones, con todas las personas que ya tenemos un recorrido en esto. Por acá quedo y bueno, muchas gracias por este espacio para Riario. Micrófono desactivado. Botón desactivar mic. Muchas gracias, Gabriel, por tu exposición y mostrarnos las principales barreras de la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral. En este mismo sentido, abrimos la sesión de preguntas. Entonces, le quería preguntar a Rosa Aldana sobre la propuesta de comentario que menciona la interconexión del artículo 27 de la Convención con la meta 8.5 de la Agenda 2030 sobre economías inclusivas y trabajo decente para todos, refiriéndose explícitamente a las personas con discapacidad. ¿Puede explicarlo un poco? Dado que en América Latina vemos que la Agenda 2030 y la Agenda de Derechos Humanos suelen estar desconectadas algunas ocasiones. Bueno, para dar algunos ejemplos claros, sobre todo derivado de la pandemia, quiero vincularlo con esto, el activar estas economías, porque incluso hay algunos protocolos que algunos países de América Latina han elaborado sobre cómo reactivar la economía post-pandemia. Entonces, una estrategia clara es, en primer lugar, trabajar campañas comunicacionales fuertes que informen, que documenten cómo se va a implementar y se va a vincular o se van a abrir estos espacios de reactivación económica. Un ejemplo, por mencionarlo, es el que las financieras promuevan y el mismo Estado vaya promoviendo también el empleo propio, por ejemplo, el iniciar emprendimientos, pero que existan las posibilidades de créditos, por ejemplo. Algunas financieras tienen ciertos miedos o por los riesgos que ellos se piensan que asumen
cuando se implementa algún proceso de créditos, por ejemplo, para que una persona pueda iniciar su negocio. Pero yo lo pongo sobre la mesa. ¿Quién no, o sea, con o sin discapacidad, siempre van a existir esa clase de riesgos? Entonces, en los estados deben implementar o aumentar el financiamiento para estos programas o estos sistemas de protección social para que se puedan ampliar estos servicios de apoyo social, abarcar a una mayor cantidad de beneficiarios, obviamente incluidas las personas en situación de discapacidad, para darle más viabilidad a lo que persigue la Agenda 2030, ¿verdad? Muchas gracias. A Gabriel me gustaría preguntarle cuáles de las barreras que impiden el derecho al Desactivar trabajo micro. de las personas con discapacidad y su inclusión en el mercado laboral tienen que ser resueltas por las empresas y cuáles por los estados. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Sí. ¿Cuáles de las barreras que impiden el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y su inclusión en el mercado laboral tienen que ser resueltas por las empresas y cuáles por los estados? Bueno, las empresas tienen que resolver todo lo que es, tanto los estados como tanto el sector público como privado tienen que resolver cuando van a abrir la posibilidad de ingreso de una persona con discapacidad, tienen que sí resolver todo el tema de los ajustes razonables y de la accesibilidad. Eso tiene que resolverlo la empresa, como la entidad gubernamental que también incluye a personas. Ahora, por los estados, bueno, los estados tienen la mayor responsabilidad en cuanto a garantizar esa inclusión que se ajuste a derecho, que se ajuste al artículo 27, ¿ya? Que se ajuste también a todo lo que, todas las normativas legales que tengan que ver con la inclusión laboral de cualquier persona que esté en igualdad de condiciones. Pero podría ser una forma atrevida, a lo mejor lo estoy diciendo, en cuanto a los apoyos laborales, capaz que sí tendría que a lo mejor ser proporcionado por los estados, por los gobiernos. Capaz que es esa figura, porque ese es un costo bastante elevado que a lo mejor las empresas privadas no pueden asumir, aunque, bueno, eso es parte de las negociaciones. Eso es parte de la construcción de esta política pública. Yo creo que se tendría que justamente establecer mesas tripartitas entre estados, empresas privadas y organizaciones de la organización de las personas con discapacidad y su familia, mesas tripartitas en donde se establezcan estas condiciones. ¿Quién se hace responsable de cuál o qué parte? Para que la inclusión laboral sea efectiva. No cargar el peso a un solo lado, sino que tratar de equilibrar todo esto. Pero para poder llegar a buen puerto es necesario establecer este tipo de mesas tripartitas. Micrófono, botón desactivar micro. Perfecto. Les quería recordar también a todos los que están participando que pueden dejar más preguntas para Rosa y Gabriel en el chat que está a un costado de su pantalla. A Gabriel le quería preguntar, en relación a lo que acaba de decir, casi todos los ejemplos que usted ha dado se refieren a ajustes razonables o apoyos para personas con discapacidad física o sensorial. ¿Qué propone respecto de la empleabilidad de las personas con discapacidad cognitiva? Pero justamente el apoyo laboral es especialmente, o sea, no especialmente, está más enmarcado en lo que es la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, porque es donde más se necesita un apoyo para ir viendo cómo hace la tarea la persona con discapacidad intelectual o psicosocial, hacer el seguimiento del acompañamiento, es donde más se necesita esta figura que nosotros consideramos muy importante que se tenga presente.
¿Ya? Por supuesto, paralelamente tienen que estar los demás ajustes razonables y accesibilidad universal dispuestos, tanto por la empresa privada como la parte pública, al momento de la inclusión laboral. Pero justamente el apoyo laboral, esa figura del apoyo laboral, siempre va a ser más importante para las personas con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, porque va a ser más, le puede requerir más esfuerzo tanto a la empresa como a la persona para poder acoplarse en igualdad de condiciones, en ese sentido. No, por supuesto, la persona con discapacidad física, visual y auditiva también va a necesitar este apoyo, pero ¿nos parece que la persona con discapacidad intelectual y psicosocial va a requerir más esta atención? Micrófono, botón desactivar mic. Sin duda será necesaria estas mesas tripartitas que comentabas para poder alcanzar estos objetivos. Rosa, la siguiente pregunta es para ti. ¿Por qué es importante una perspectiva de género y diferencial para garantizar el derecho al empleo y el trabajo de las personas con discapacidad? Por diferentes razones, pero quiero mencionar, por ejemplo, las desigualdades salariales incluso que hay entre hombres y mujeres realizando las mismas actividades. Luego, otro aspecto en el que las mujeres se ven o nos vemos con relación a las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres en el trabajo, el acoso laboral, el acoso sexual que se da en contra de las mujeres. Por eso es que es importante incluso coordinar con entidades estatales como la Procuraduría de Derechos Humanos, que apoya muchísimo el tema de la elaboración de protocolos que se pueden implementar dentro de las empresas en donde haya cero tolerancia al acoso sexual, por ejemplo, en el trabajo. Y luego estas mesas tripartitas a las que hacía referencia Gabriel son puntuales porque pueden conocer no solo este tipo de apoyo de ajustes razonables en donde se puede prever que los estados puedan prestar apoyo financiero también a las empresas, incluso mediante créditos fiscales a empleadores de personas con discapacidad, a empresas que abran este tipo de trabajo, en donde puedan, como ajuste razonable, proporcionar incluso los equipos necesarios tecnológicos para poder realizar el trabajo, la implementación de aplicaciones o softwares accesibles para que las personas con situación de discapacidad puedan desarrollar este tipo de trabajo. Por ejemplo, España, que tiene un programa de Estado, ¿verdad? Que provee la asistencia personal, bien lo mencionaba apropiadamente Gabriel, que no es que se requiera ese apoyo las 24 horas del día, ¿verdad? Sino que el Estado mismo puede garantizar y aportar por horarios de acuerdo a los requerimientos que la persona con discapacidad tenga para ejercer su trabajo. Perfecto, Rosa. Y también en tu calidad de miembro del comité, te quería preguntar cómo pueden los mecanismos de supervisión de la convención ayudar a garantizar el empleo decente. En coordinación con las mismas organizaciones, con la misma sociedad civil, ir haciendo en primer lugar visible estas debilidades o estas deficiencias que no hemos alcanzado del todo para poder lograr una verdadera inclusión digna de las personas con discapacidad y la verdadera participación, hacer esa conciencia en autoridades, de la mano también, dar un acompañamiento en la formación a funcionarios y a todos los actores y operadores de justicia para que conozcan, en primer lugar, lo que establece el modelo de derechos humanos y cómo implementarlo. Siempre
de la mano. Por eso es importante la relación con sociedad civil, en este caso que estamos refiriendo específicamente al derecho laboral, al sector empresarial y al Estado mismo. Perfecto. Volviendo al tema de... no, lo siento. Nos llegó una pregunta de Ruth Fernández, que es para Gabriel Soto, pero creo que Rosa también podría complementar una vez Gabriel nos dé su respuesta, y es, ¿qué opina que los Estados partes se legisle y se imponga al sector privado y público porcentajes obligatorios en la contratación y permanencia de personas con discapacidad en sus plantillas laborales? Desactivar. Perdóname, es sobre los porcentajes que establece la legislación de inclusión laboral. ¿A eso se está refiriendo? Exactamente. ¿Cómo? Exactamente, sí. Bueno, a ver, ¿por qué se tiene que pensar en un porcentaje? Es lo que se llama una acción positiva. En cuanto al tema de prever esto, porque ¿quién garantiza? Para nosotros ojalá no hubiera ningún porcentaje de inclusión laboral, ni de la órbita privada ni pública, y pudiéramos postular a los concursos o postular a una empresa privada como cualquier otra persona, pero como previamente ya hay un prejuicio, ya hay una resistencia, tanto de las empresas privadas como del sector público, de cómo contratar a una persona con discapacidad, cómo incorporarla al mercado laboral, es necesario ir aplicando este porcentaje. Aspiramos a que con el tiempo estos porcentajes se eliminen y cualquier persona con discapacidad se pueda postular a cualquier empleo sin tener que haber este tipo de mecanismos. Pero hoy en día es necesario, si no, no habría posibilidad de incorporarse. ¿Qué es lo que pasó históricamente? La inclusión de las personas con discapacidad a un mercado laboral, tanto público como privado, más bien entraban por amiguismo y a cargos de muy baja categoría laboral, y muchas veces pasaba de que la persona con discapacidad ocupaba como un carácter decorativo en ese lugar de trabajo. Muchas veces pasó. Lo que nosotros queremos es, al contrario, que la persona con discapacidad se capacite, se forme y se postule a cargos para poder hacer carrera funcional, ¿ya? Y la única forma que hemos encontrado para garantizar un poco este derecho es implementando estos porcentajes. Por algo están puestos. Rosa y Dalia podrá explicar mucho mejor que yo este tema de los porcentajes. Pero bueno, es necesario. Por ahora es necesario. Esperemos que el día de mañana no sea ya un requerimiento para que realmente las personas con discapacidad puedan postularse a cualquier trabajo. Botón desactivar. Comparto con Gabriel esa postura sobre que por ahora es necesaria las cuotas o los porcentajes. En mi opinión, yo no estoy del todo de acuerdo con las cuotas, en mi opinión, precisamente porque estamos nuevamente categorizando o estigmatizando a las personas. Sin embargo, reconozco que por ahora en muchos países es necesaria esta medida como acción afirmativa, porque de alguna manera hay que crear esas posibilidades, esas oportunidades para las personas con discapacidad de acceder al empleo. Mientras no se tengan todas las acciones accesibles ni todas las medidas que permitan que nosotros como personas con discapacidad podamos aplicar a los
diferentes empleos en igualdad de condiciones y que se logre de construir esos techos de cristal en donde las personas con discapacidad tenemos muy pocas posibilidades y oportunidades de estar en esos cargos de toma de decisiones, sino que estamos a otros niveles en cuanto a la toma de decisiones en empresas o en cualquier otro espacio de participación. Como acciones afirmativas, por ejemplo, los estados podrían crear posibilidades o incentivos económicos como las contrataciones de grandes empresas para los servicios públicos que los estados, para su funcionamiento, los estados realizan, por ejemplo, puede incluso como un incentivo reservar que se va a dar prioridad a la contratación de empresas que sean inclusivas, de empresas que tengan esos espacios de participación y de empleo para todas las personas, especialmente con énfasis especial en personas con discapacidad, en mujeres, tomando en cuenta la diversidad también, que en estos procesos de licitación se priorice a esta clase de empresas. Ese es un incentivo y una acción afirmativa que puede abrir muchas posibilidades para las personas con discapacidad en pequeñas y grandes empresas. Muchas gracias a ambos. Sin duda esta discusión plenaria fue muy enriquecedora para todas y todos que estamos acá presentes. Les agradezco por todas las preguntas enviadas que permitieron el óptimo desarrollo de la misma y a continuación procederemos a las palabras de cierre. Por lo tanto, Rosa y Gabriel tendrán 2 minutos cada uno para poder compartir sus reflexiones finales. Rosa, te escuchamos. A las empresas en particular, no tengamos miedo a la inversión, no tengamos miedo a la creación o implementación de ajustes razonables. Como bien decía, esto es más allá de la prevención, es un gana-gana. No se trata tampoco de asumir riesgos. Al final, la vida completa es un riesgo para todos, con y sin discapacidad, estando en las condiciones y situaciones que sea. Entonces, ¿por qué no asumir estos retos y estos riesgos pensando como procesos de inversión? Y lo otro es luchemos o trabajemos en la deconstrucción de todas esas barreras actitudinales, porque esa es la base para la creación e implementación de cualquier medida, de cualquier política, de cualquier plan que pueda abrir esas oportunidades y garantizar el efectivo derecho al empleo de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, mi mensaje final más que nada es hacer mención a que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos hace unos años atrás elaboró bastantes indicadores para la convención. Y en el artículo 27 elaboró 27 indicadores muy importantes para justamente plantear cómo poder hacer realmente la inclusión laboral. Que por supuesto se pueden ir agregando o modificando, actualizando estos indicadores. Y ese es más bien este mensaje en ese sentido de contar esta herramienta que está disponible principalmente para las empresas privadas. Por supuesto, el ámbito público también, pero principalmente para las empresas privadas, que son las que tienen mucho más resistencias. Y pensar que como dice Rosa y Dalia, pensar esta inclusión laboral como una inversión y no como un gasto, ¿ya? Así que ese mensaje más que nada, tomar en cuenta que hay muchas herramientas y se está trabajando. En América Latina estamos trabajando en estos indicadores, en el proyecto América Inclusiva que estamos apoyando desde RIADI de la Fundación Sarai, que se está trabajando sobre todos estos indicadores, y es por eso muy importante tenerlos presentes y estudiarlos, pero estudiarlos
con las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, porque es la única forma que realmente se lleva adelante el cumplimiento de este derecho, como tantos otros que tenemos las personas con discapacidad. Gracias. Micrófono de botón desactivado. Muchas gracias. Nuevamente quiero agradecer a Rosa y Daria y Gabriel por sus interesantes reflexiones del día de hoy y a quienes se han conectado por su tiempo y su disponibilidad. Esta es una primera conversación sobre el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el proyecto para la preparación de una observación general sobre el artículo 27 recién va a finalizarse y las organizaciones y diferentes partes pueden todavía enviar sus comentarios. Desde las Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haremos todo lo posible para seguir promoviendo conversaciones similares, para reflexionar cómo podemos contribuir todas las partes interesadas a que ninguna persona con discapacidad se quede atrás en materia de acceso al empleo y al trabajo. Finalmente, quisiera recordarles que el Foro Regional está evaluando el camino avanzado en los primeros 10 años de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Esta evaluación contempla el rol de las personas con discapacidad, por lo que son necesarios sus aportes, que pueden enviar hasta el 10 de octubre en el enlace que se va a compartir en el chat de esta sesión. Les deseo a todos que tengan un muy buen día.